El temor a Dios nos lleva a una vida de amor y sin temor del mundo. Ah, caray. El temor a Dios nos lleva a una vida de amor y sin temor del mundo. Hay muchas veces que no entendemos esta palabra de temor a Dios. Y este día vamos a responder a la pregunta: oye, ¿cómo es eso de que dice la palabra que los temerosos de Dios son bendecidos? Que el que teme a Dios es el principio de la sabiduría y va a ser más sabio. ¿Cómo está eso de temor a Dios? Porque el temor a Dios no es como el temor que tú y yo a veces sentimos en el día a día. Temor a Dios es muy diferente y hoy vamos a responder a esta pregunta de cómo es el temor a Dios. Y cómo cuando yo temo a Dios, el temor que tengo frente a las circunstancias del día a día se termina. El temor que yo tengo en mis finanzas se termina. El temor que yo tengo por la enfermedad se termina. El temor que yo tengo inclusive a veces al salir a la calle se termina. ¿Cuántas veces te ha pasado en algún día que ni siquiera quieres salir por temor a que vaya a pasar? ¿A quién ha pasado esto? ¿Que te da miedo caminar por las calles? ¿Le ha pasado a alguien? ¿O que tienes algún familiar enfermo, una enfermedad hereditaria, y de repente sientes un dolorcito y tienes temor a tener esa misma enfermedad? Pues déjame decirte que ese temor no viene de parte de Dios. Ese temor nos quiere mantener cautivos. Ese temor no es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Él quiere una vida para nosotros de amor y de valentía. Así que vamos a orar para darle paso a la palabra. Señor Padre bendito, gracias por este maravilloso día que nos permites estar reunidos aquí en tu casa. Gracias, Padre bendito, porque tú no nos has llamado a una vida de temor, sino dice tu palabra que nos has llamado a una vida de amor, de poder y de dominio propio. Espíritu Santo, te pido que seas tú tocando nuestros corazones. Te pido que seas tú abriendo nuestro entendimiento. Padre, dame las palabras para compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios, a Primera de Juan 4:18. Ahí lo vas a poder ver en la pantalla y vas a poder acompañarme. Dice así la palabra de Dios: el amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Otra versión dice: el amor de Dios echa fuera todo temor. Y el título de la palabra de este día es temor por amor. Temor por amor. ¿Tú tienes miedo a fallar a una persona cuando pasan dos cosas o por dos diferentes razones? Son dos principales motivos por los cuales tú y yo tenemos miedo de fallarle a una persona. Por ejemplo, un niño tiene miedo de fallarle a su padre por alguna de estas dos razones que te voy a compartir. Una pareja tiene miedo a fallarle a su pareja por alguna de estas dos razones que te voy a compartir. La primera de ellas es que tú tienes miedo porque te van a castigar y tienes miedo de ese castigo. Un niño le tiene miedo a su padre por temor a que le vaya a castigar, y por eso no le falla a su padre o a su madre, porque sabe que si le falla viene un castigo y hay un temor. En una pareja hay relaciones que a veces no están muy bien, que puede ser en hombres o puede ser en mujeres, que la mujer le tiene miedo al hombre a fallarle porque sabe que si le falla en algo va a venir un castigo. Ya puede ser verbal,
por un temor a que me vayan a castigar. Pero hay un segundo temor. Un temor a fallarle a una persona también viene cuando esa persona te ha mostrado tanto apoyo, cuando esa persona te ha mostrado tanto amor, cuando esa persona te ha mostrado tanto cariño que tú tienes miedo a fallar, no le quieres fallar. ¿Te das cuenta de las dos diferencias? Una es por miedo al castigo y otra es porque esa persona ha sido tan buena contigo, esa persona te ha apoyado en las buenas y en las malas, que tú dices, es que no le puedo fallar, tengo miedo a fallar. En una relación se puede ver eso, es que tengo miedo a fallarle a mi esposa, tengo miedo a fallarle a mi esposo, porque ella ha sido muy buena conmigo, él ha sido muy bueno conmigo. Con los amigos hay amistades contadas con los dedos que tú puedes decir, ese es un buen amigo, tengo miedo a fallar, no le quiero fallar. Pero así también puede ser nuestra relación con Dios. Puede ser que tú veas a Dios como un Dios castigador, el cual tú piensas que si tú le vayas en algo te va a castigar. Ya ves, podemos tener una imagen de un Dios así. Pero por otra parte, podemos decir, tengo un Dios que me ha dado todo, tengo un Dios que me ha brindado su amor incondicional, tengo un Dios que ha dado la vida de su Cristo Jesús por mí, que no le quiero fallar, no le quiero fallar, ha hecho tanto por mí que no le quiero fallar. Y una temporada hace varios años, a mí me tocó cuando era más joven, cuando era chiquito, una temporada que se hablaba mucho de los últimos tiempos, no sé quién llegó a escuchar eso, que la mayoría de los predicadores, ese era el dilema de todos los domingos. Estamos en los últimos días y si no te arrepientes, Dios te va a mandar al infierno. Hasta lo decían por ese tono más o menos. Dios te va a castigar. Y usaban un pasaje bíblico que muchos predicadores usaban en esa temporada, algunos lo siguen usando, que dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces muchas personas empezaron a acercar a Jesús y a Dios, pero por miedo. Ay, es que si no voy a la presencia de Dios y no me arrepiento de mis pecados, me voy al infierno. Y se comenzó a hacer una imagen de un Dios castigador, un Dios malo, un Dios que lo único que estaba buscando en nosotros eran los errores, y que si nos encontraba un error, al infierno. No era salvo. Entonces eso llevaba a la gente a condenación, a que mucha gente se condenara, a sentirse culpable, porque todos aquí somos pecadores, todos aquí estamos en un proceso de santificación. Santidad quiere decir apartado para Dios. Tú y yo apartamos este tiempo para Dios, y a través de apartar este tiempo para Dios es como Dios puede trabajar en nuestras vidas. Tú y yo, cuando tomamos un tiempo en la semana para orar con Dios,
Hoy quiero decirte que el temor a Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Mira que tienes al lado, el temor a Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Una vida con temor a Dios trae valentía. Una vida con temor a Dios trae abundancia de amor. Una vida con temor a Dios trae sabiduría. Una vida con temor a Dios trae bendición.
es hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, delante de los ojos del hombre. La integridad nos lleva a un punto en el que no solamente hago las cosas bien cuando todos me ven, sino que también cuando no me ven. Que no solamente apoyo en la iglesia, pero también apoyo en casa. Que no solamente intento bien a mi pareja cuando todos me ven, cuando nadie me ve, cómo soy con él o con ella. Entonces,
Pero cuando Dios comenzó a transformar mi corazón, ahora puedo seguir por las calles y decir, no tengo miedo de nada. El ángel de Jehová me protege. No le debo nada a nadie. ¿Por qué he de temer? Si hoy tengo que morir, ya sé para dónde voy. A la presencia de Dios. Si hoy me tocara morir, no tengo que caminar con miedo. Porque ya sé para dónde iré. Y llega una confianza, una valentía, una seguridad de que ante cualquier circunstancia el temor se acaba. El Señor te lleva a caminar con valentía. Entonces,